México prehispánico. El México prehispánico fue un periodo histórico antes de la llegada de los españoles. Cada periodo nos permite ver cómo eran sus culturas, sus sociedades establecidas y organizadas. México prehispánico se dividió en 3 periodos, los cuales son el periodo preclásico, en el cual se destaca la cultura olmeca, el periodo clásico, en el cual se destaca la cultura maya, y el periodo posclásico, el cual se destaca la cultura azteca y la llegada de los españoles. Periodo preclásico. Los olmecas. Para los olmecas la educación era muy importante y estricta tanto para los hombres como para las mujeres. Esta educación se daba desde que eran pequeños, pero la educación que se les daba al hombre no era la misma educación para las mujeres. A los hombres se les enseñaba a ser fuertes tanto físico como mentalmente, siempre preparados para la guerra. También se les enseñaba la escritura, la historia y las matemáticas, y a las mujeres se les enseñaba a ser recatadas en sus modales y en su forma de vestir. También se les enseñaba deberes del hogar, como preparar alimentos, tejer, confeccionar la ropa. Periodo clásico, los mayas. Para los mayas la educación se forma a partir de la práctica y la formación de valores éticos y morales. Desde que nace un bebé, no importa el sexo, el sacerdote es el que se encarga de escoger su futuro y las labores que realizará. La educación para los niños era muy diferente a la que se le daba a las niñas, porque desde muy jóvenes se les enseña las labores del campo, como es la forma de sembrar, de pescar y de la cacería de los animales. A una cierta edad, eran obligados a abandonar sus hogares para ser llevados a internados, donde los dividían en dos: los hijos de los nobles y los hijos de clase media. A los nobles se les enseña la astrología y la escritura, y a los de clase media les enseñan los procesos militares. Periodo posclásico, los aztecas. Los aztecas fueron los primeros en crear escuelas públicas para mejorar la enseñanza de sus jóvenes. Estas escuelas varían según las necesidades y su estatus social. Los aztecas educaban en 4 escuelas diferentes, las cuales eran: Calmecac. Estas escuelas eran específicamente para los hijos de los nobles, donde los educaban para ser sacerdotes, guerreros, jueces, maestros o gobernantes. Sus principales materias eran la historia, la astronomía, la filosofía, entre otras ciencias. También era muy importante impartirles los valores y enseñarles sobre la religión. Telpochtli. A esta escuela también se le conocía como Casa de los Jóvenes y se educaba principalmente a los jóvenes del pueblo a partir de sus 15 años. Les enseñaba a fortalecer el cuerpo para estar listos para la guerra. Los alumnos pasaban por pruebas de resistencia para que fueran capaces de no sentir dolor. Los alumnos que eran capaces de no sentir dolor se les consideraba como ciudadanos distinguidos. Ixpochtli, más conocida como Casa de las Doncellas, donde las mujeres aprendían las labores del hogar y sus principales actividades eran limpiar los templos. Se les enseñaba a estar al servicio de Dios y vivir en castidad, porque era un mandato de Dios. Cuicali, más conocido como Casa del Canto, donde se les enseñaba el canto y la danza, lo cual se consideraba que era una forma de darle un culto a sus dioses. Todo era así hasta la llegada de los españoles.